Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacional Next Nine, organizado por la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea, con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos y 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Con el programa de la Red Alumni y sus 6 portafolios: Nexus AI, Confuturo, InnoLab, Synapsis, Quizmaster y NextMind. Comentarles que tendremos una ronda de preguntas al finalizar la ponencia que pueden dejarlas en el chat privado, y al finalizar nuestro querido panelista, el doctor Ariel, les responderá todas sus dudas. Doctor Ariel Adolfo Rodríguez Hernández es profesor titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia e investigador senior, reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, es consultor en integración en TIC en entornos educativos y empresariales y lidera los grupos de investigación TICA y GTI Tecnoinnovaciones. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente en pregrado y posgrado, incluyendo dirección de trabajos doctorales. Su experiencia incluye plataformas de aprendizaje en línea, coordinación de proyectos de investigación y dirección de programas académicos y centros de investigación. Se desempeña como par evaluador para Colciencias, el Ministerio de Educación y Revistas Científicas, y es conferencista internacional en educación, TIC y e-learning. Ahora sí, quiero presentar el tema inteligencia híbrida, clave para una gestión productiva y aprendizajes colaborativos con IA, con el doctor Ariel Adolfo Rodríguez Hernández. Adelante, doctor. Gracias. Para mí es muy gratificante hoy poder visualizar y poder encontrarme aquí con ustedes. Eh, a todos los que se encuentran conectados, les doy un muy grato saludo. Vamos a estar abordando y desarrollando este concepto de inteligencia híbrida. Eh, Vamos a tener una introducción, un concepto, una evolución de la inteligencia híbrida, las características y aplicaciones, así como cuáles son esas competencias que debemos estar desarrollando nosotros hoy en día para abordar este componente o este elemento fundamental en este siglo, así como unos desafíos éticos y unos retos y finalmente unas conclusiones. Entonces, la inteligencia híbrida es un nuevo paradigma, también denominado cointeligencia, y representa un elemento muy interesante, y es que hoy por hoy tenemos que hablar de una integración sinérgica entre nuestra inteligencia como humanos y la inteligencia artificial que ha venido llegando, que tampoco es un tema nuevo. La inteligencia artificial tiene más de 50, 60 años de desarrollo, pero hoy el auge, las nuevas versiones, los nuevos avances nos dan esa oportunidad. ¿Y para qué? ¿O por qué hablamos de un nuevo paradigma? Porque hablamos de un sistema cognitivo combinado, en el que las capacidades nuestras y las capacidades de las tecnologías de inteligencia artificial potencian nuestra capacidad. Nuestra capacidad analítica se combina con la capacidad computacional de la inteligencia artificial, se entrelaza con la intuición, la creatividad y nuestro juicio como seres humanos,
Y Kamar nos plantea que se crea lo que denomina él un sistema cognitivo ampliado, un sistema en el que podemos potencializar juntos nuestra capacidad. ¿Cuáles son esos conceptos claves que quiero hoy que podamos abordar? Y es que tenemos tecnologías cognitivas, que son todas esas herramientas, tecnologías de inteligencia artificial que pueden ayudar a aprender, que emulan el aprendizaje humano, que razonan y que comprenden lenguajes. Y tenemos una capacidad de integración simbiótica entre nuestra capacidad como seres humanos y esas tecnologías cognitivas, para llegar a una sinergia en la que podamos nosotros potencializar la capacidad que tenemos. Y esto no solo lo hablo en términos de nuestros potenciales humanos, sino también en términos de los potenciales empresariales corporativos. Las tecnologías cognitivas, a través de una integración simbiótica con el potencial humano, nos genera una sinergia que genera conocimiento. Entonces, allí hay un elemento importante. Un planteamiento interesante es entender que estamos en una evolución de tecnologías cognitivas. Y en estos momentos, pues nosotros no tenemos simplemente herramientas para amplificar nuestra productividad, sino que hoy las herramientas de inteligencia artificial son extensiones de nuestra capacidad mental que pueden reducir nuestros límites cognitivos. Nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de procesamiento, de análisis limitado, pero combinado con las tecnologías cognitivas podemos potencializar esas capacidades. De igual manera, las tecnologías digitales que hoy tenemos se diseñan para aumentar el intelecto humano. Y Hemberg, desde 1962 en sus trabajos de Augmenting Human Intelligence, planteaba ese elemento, y es que todo elemento tecnológico debería crearse no para reemplazar al ser humano, sino para potenciar su capacidad de inteligencia, para potenciar su capacidad de procesamiento y de trabajo. Entonces, de allí surge el concepto inteligencia humana más inteligencia artificial igual a inteligencia híbrida. Tenemos también que abordar tres conceptos para diferenciar muy bien lo que está sucediendo en el entorno y en el contexto actual. Uno de ellos es entender que hay automatización, y la automatización es un concepto en el que reemplaza el trabajo humano en tareas rutinarias. Hablemos de aumentación, en la que se mejoran capacidades existentes sin sustituir la intervención humana. Y hablamos de inteligencia híbrida, que es la creación de ese espacio sinérgico con capacidades emergentes únicas para generar resultados que serían imposibles generarse si trabajáramos por separado como seres humanos o simplemente el proceso de inteligencia artificial. Entonces, aquí quiero que hablemos de este elemento. No es automatización, aunque se usa a través de la robótica y la inteligencia artificial también para automatizar. Aumentación, también hay el proceso, pero queremos ir a el paso más avanzado, que es la inteligencia híbrida. Entendamos las características. Entonces, la inteligencia híbrida tiene un conjunto de características muy interesantes y muy bien planteadas. Una es la complementariedad cognitiva. Y esta es: fortalezas únicas de cada inteligencia se combinan estratégicamente para dar un mejor resultado. La amplificación cognitiva, y es cómo combino mi capacidad como ser humano con la de las herramientas para expandir mis límites cognitivos y afrontar retos más complejos, más avanzados y más profundos, y también en tiempos mucho más eficientes.
La distribución dinámica. Se tiene que hacer una asignación adaptativa de esas tareas. ¿Qué hago yo como ser humano? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Y cómo nos distribuimos ese actuar para lograr resultados mucho más robustos, mucho más complejos, mucho más avanzados y más exitosos. Una cuarta característica tiene que ver con interfaces adaptativas. Entonces, no solo es crear búsquedas, contenido e información, sino que haya una comunicación fluida, contextualizada de forma apropiada para que la experiencia colaborativa cognitiva entre la IA y el ser humano se potencialicen de tal manera que logremos elementos interesantes. Esta cuarta característica se viene dando a pasos mucho más rápidos en estos momentos con las evoluciones de las diferentes digamos, sistemas de inteligencia artificial. Hay una quinta característica que es el aprendizaje bidireccional. En esta característica de la inteligencia híbrida, no solo entrenamos el modelo de inteligencia artificial con nuestras capacidades como seres humanos, sino que aprendemos nosotros como seres humanos de esa interacción con la inteligencia artificial. Los humanos aprendemos, se desarrolla una mejora continua, se genera una mejor interacción y la inteligencia artificial aprende. Y Wilson y Doughton en el 2018 plantean con una frase muy interesante este proceso de aprendizaje bidireccional y dice que las organizaciones más exitosas en la implementación de la inteligencia híbrida fomentan un ciclo virtuoso donde el humano entrena a la máquina y simultáneamente el humano aprende de ellas. La gran pregunta es, ¿está sucediendo eso en nuestros contextos, en nuestros entornos, ya sean educativos, laborales, empresariales? ¿Cómo medimos esa capacidad de aprender nuestra y esa capacidad de aprender de nuestros modelos de inteligencia artificial? De pronto estamos utilizando modelos de inteligencia artificial genéricos, ya quizás sea el momento y es el momento de migrar a modelos de inteligencia artificial personalizados y propios para nuestras necesidades como humanos y para nuestras necesidades como instituciones. Hay una sexta eh, eh, característica allí y es la conciencia metasistémica. Y cuando hablamos de una conciencia metasistémica tenemos que referirnos al automonitoreo que debemos generar, a la detección de los límites propios de esta inteligencia híbrida y al ajuste dinámico que debemos estar periódicamente realizando para analizar el rendimiento y las condiciones cambiantes a las que tenemos que diaria o constantemente enfrentarnos como humanos, como organizaciones y con la integración de las inteligencias artificiales. Entonces, esa conciencia metasistémica es una capacidad de autorreflexión, de autogestión, de entender que hay límites y que por ende tenemos que planificar la manera de actuar. Una séptima característica de la inteligencia híbrida es la creatividad aumentada. Y entonces vemos pues que la inteligencia híbrida posibilita nuevas formas de creatividad que trascienden las capacidades individuales, las capacidades humanas y las capacidades de las máquinas. Allí entran elementos interesantes que tienen que ver con la creatividad propia y natural del ser humano y no la copia o el plagio de las capacidades de otros seres humanos, que es otro riesgo que existe dentro del proceso. Entonces, la cointeligencia o inteligencia híbrida no solo nos optimiza procesos que ya existen,
sino que nos abre nuevos espacios completamente explorativos para que la creatividad fluya, para que a través de las capacidades y sugerencias algorítmicas de la inteligencia artificial podamos amplificar los horizontes y las posibilidades para ser mucho más creativos y productivos. La octava característica la hemos denominado la resiliencia cognitiva. Resiliencia cognitiva desde el punto de vista de que cuando aprendemos a aprender, tenemos que ser capaces de detectar o identificar los errores que cometemos, los errores que comete las herramientas de inteligencia artificial y autocorregirlos y entender que como humanos fallamos y que algorítmicamente que estamos desarrollando. Hay procesos de verificación cruzada. Efectivamente, la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales son falibles si han sido mal entrenadas, mal construidas, mal estructuradas, van a fallar. Luego, la capacidad y el conocimiento de los seres humanos, el conocimiento de las organizaciones debe llevar a que crucemos la información que genera, que se produce con la ayuda de inteligencia artificial para determinar su validez, su exactitud, su fiabilidad. Ese es un proceso que requiere de la intervención de nosotros como seres humanos y de un adecuado sentido ético para el entrenamiento y las herramientas y tecnologías de inteligencia artificial. La corrección de sesgos, el ecosistema o la consistencia computacional de los modelos debe ayudarnos a mitigar esos sesgos cognitivos a través de un adecuado entrenamiento, de un adecuado manejo de los lenguajes, de una expansión y una comprensión del ambiente, el entorno y las condiciones en las que estamos integrando la inteligencia híbrida a los entornos. Una novena característica tiene que ver con la contextualización ética. Y aunque la dejo prácticamente de última, no es porque no sea importante. Por el contrario, desde mi perspectiva como experto, es fundamental, es clave que entendamos que la inteligencia híbrida permite que no incorporemos las consideraciones éticas y valorativas en esos procesos analíticos y tecnologías que tenemos. Recordemos que esa capacidad de juicio contextual, esas consideraciones éticas, esa responsabilidad moral atañen a nosotros como seres humanos. No podemos esperar que el modelo de inteligencia artificial, que la máquina tenga unas consideraciones éticas. Eso depende de nosotros, los seres humanos, que entrenamos a la máquina para que sea nuestro apoyo, nuestro socio, nuestro partner en el proceso. Entonces, allí quiero particularmente invitarles a esas reflexiones. Cuando nosotros hablamos de inteligencia híbrida, surge una oportunidad para codiseñar sistemas que integren valores humanos fundamentales desde su propia concepción y no como una consideración luego. Ese es un elemento que surge aquí como fundamental y que debe ser un principio para todos los equipos de desarrollo de tecnologías de inteligencia híbrida. DWD 2021 nos plantea ese interrogante y ese desafío, y es que la concepción de valores debe integrarse al modelo de inteligencia híbrida que construyamos para nosotros como seres humanos o para nosotros como organizaciones. Y es así como debemos todos estar participando activamente de dichos elementos y de dichos procesos. Campos de aplicación de la inteligencia híbrida.
Por tiempo no, y esto daría para una sola conferencia enfocada solo en los campos de aplicación. Voy a tomar dos casos particulares. Uno, el para los académicos, para aquellos que somos profesores o investigadores, ya sea en la educación superior, en la educación media, etcétera. Y es un campo de aplicación es la investigación potenciada. Entonces, para investigar científicamente hablando, tenemos la posibilidad de aprovechar la inteligencia híbrida y potenciar nuestros procesos investigativos para optimizar procesamiento de datos, para hacerlo mucho más robusto, para encontrar nuevas categorías de análisis de la información que profico mismo que estamos desarrollando. Podemos acelerar el descubrimiento de hallazgos investigativos, identificar más y patrones mucho más complejos que al ojo o a la capacidad humana serían difíciles o serían invisibles. Entonces, ese campo de aplicación de la investigación potenciada es un elemento trascendental. Pero allí quiero advertir algo importante que hace poco participaba de una conferencia y es que esto no implica que estemos construyendo procesos investigativos falsos, ficticios o que no se ajusten a investigaciones reales de casos o de necesidades o de problemas reales. No es utilizar la inteligencia híbrida para incrementar la productividad científica de un investigador sin ningún criterio, sino utilizar la inteligencia híbrida para que la investigación aplicada con sentido ético, desarrollada para la solución de problemas complejos de la sociedad en que vivimos, sean verdaderamente un instrumento. Otro elemento interesante ya es desde la perspectiva de la labor del profesor, de la enseñanza y el aprendizaje. Y la hemos denominado, o Bullock la denomina, la pedagogía redefinida. Y es esa capacidad que podemos a través de la inteligencia híbrida potenciar más y mejores experiencias de aprendizaje e inclusive unas experiencias de aprendizaje personalizadas a escala que sería imposible desarrollar desde nuestra perspectiva exclusivamente humana. Entonces, cuando nosotros asistimos nuestros procesos de formación, de enseñanza y aprendizaje con la inteligencia artificial, podemos personalizar y generar experiencias de aprendizaje y enseñanza mucho más enriquecedoras, mucho más contextualizadas, mucho más adaptadas a la necesidad particular del estudiante, a la necesidad particular del contexto de ese ser humano que aprende y de esa manera potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. En el campo ya netamente profesional, tenemos tres casos bien interesantes de aplicación. Uno, para lograr tomas de decisiones aumentadas. Y entonces cuando nosotros creamos esa capacidad de inteligencia híbrida dentro de nuestro campo profesional o dentro de nuestras organizaciones o empresas, podemos generar una toma de decisiones mucho más robusta, mucho más amplia, con un análisis que supera las limitaciones cognitivas naturales de nosotros como seres humanos y así de esa manera poder generar decisiones y tomas de decisiones con una mayor capacidad de análisis de datos, de actores, de partners que nos permitan a nosotros optimizar nuestros procesos, nuestros servicios, nuestros productos.
Otro elemento interesante en la aplicación profesional es y hay un elemento interesante y es cómo logramos obtener mayores ganancias de eficiencia en los procesos que desarrollamos, ya sea como profesionales o como organizaciones. ¿Cómo logramos redefinir las propuestas de valor que somos capaces de prometer y generar como profesionales o como empresas? ¿Y cómo automatizamos procesos para hacerlos mucho más eficientes? Y así agilizar la atención de los servicios o la generación de productos de parte de nosotros como profesionales o como empresa. Allí hay un campo interesante, pero también en esa eficiencia y reducción de costos, ahorita en uno de los desafíos éticos, vamos a ver un componente que me parece que no debemos perder de vista. Finalmente, en esos campos de aplicación podemos hablar de más innovación y más competitividad. Y es que en la medida que los profesionales y las organizaciones incorporamos la inteligencia híbrida como un pilar de trabajo, podemos integrar y lograr innovar de manera mucho más rápida y mantener ventajas competitivas sobre el mercado, el entorno en el que nos encontramos. Un ejemplo tangencial es hoy en el campo profesional los desarrolladores o programadores. Un programador o desarrollador de software o un diseñador gráfico que incorpora la inteligencia artificial y transforma su proceso a través de la inteligencia híbrida, va a ser mucho más innovador, va a ser mucho más productivo y va a ser mucho más, va a generar un valor mucho más amplio en su portafolio de servicios profesional porque puede atender las necesidades de sus clientes de una manera mucho más expedita y con un nivel de profundidad mucho más avanzado. Entonces, allí están esos tres elementos que invito a que analicemos y estructuremos y podamos nosotros plantear esos desafíos que están allí. ¿Cuál sería la metodología para implementarla? Entonces, yo la he planteado en cuatro elementos importantes para que empecemos el proceso, los que de pronto aún no hemos iniciado a buscar integrar la inteligencia híbrida en nuestro día a día profesional. Uno es diagnosticar y seleccionar la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, yo tengo que ser consciente y lograr identificar cuál es ese valor estratégico que la inteligencia artificial puede darme a mí como profesional o a mi organización. ¿Para qué? Para determinar y establecer qué estrategia o dónde, en qué campos, en qué roles, en qué espacios de la organización o de mi rol profesional puedo integrarlas y aplicarlas. Cuando diagnostico y selecciono la estrategia, entonces voy a mapear los flujos que hoy tengo, mis flujos cognitivos, para identificar en dónde y cómo puedo potenciar y aumentar mi capacidad cognitiva con la integración de esas tecnologías de inteligencia artificial para que esa colaboración entre yo y las herramientas de inteligencia artificial puedan generar más y mejores impactos y comprender la distribución óptima de funciones, de responsabilidades y acciones que desarrollaré dentro del mapeo de flujos de trabajo personales u organizacionales. Por supuesto que tengo que, después de identificar y diagnosticar y establecer el mapeo de flujo, tengo que desarrollar el conjunto de competencias necesario para desarrollar la inteligencia híbrida.
Entonces yo tengo que someterme a un proceso de entrenamiento, una capacidad de explicación para comprender y dimensionar qué y cómo interactúo con las tecnologías de cognitivas y obviamente un modelo de sostenimiento en el tiempo. Entonces el individuo o la organización tiene que ser capaz de aprender, desaprender y reaprender un conjunto de competencias necesario para que la inteligencia híbrida se vuelva un componente y un elemento estratégico organizacional o profesional. Si no estamos dispuestos a hacer ese proceso, pues va a ser muy difícil porque se convertiría básicamente las tecnologías de inteligencia artificial en una herramienta para suplir o para hacer procesos básicos de consulta, pero no para ser una herramienta de asistencia y de construcción compartida de inteligencia híbrida. Finalmente, entender que la implementación que vamos a hacer de la inteligencia híbrida es adaptativa y es iterativa. No se trata de dar un giro de 180, 270 o 360 grados de una, sino que debemos introducir gradualmente los modelos de inteligencia híbrida dentro de nuestros procesos profesionales u organizacionales, haciendo procesos de retroalimentación, de evaluación y de monitoreo permanente y constante para hacer los ajustes, para hacer los cambios, para generar las dinámicas de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje corporativo o de aprendizaje profesional y así tener éxito en los procesos de implementación de lo que llamamos la inteligencia híbrida como ese nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo personal y organizacional. Quiero hacer frente a cinco elementos, aunque pueden haber muchos más, de consideraciones y éticas y desafíos que nos puede surgir al involucrar la inteligencia híbrida en nuestra vida profesional o en nuestra día a día organizacional. Carr desde el 2011 hablaba de un elemento interesante y es la dependencia tecnológica versus la amplificación. Y entonces allí hay un elemento interesante que estamos viviendo las organizaciones. De hecho, las organizaciones en las que hoy prácticamente todos nos movemos dependemos de un elemento, electricidad e internet. Cualquiera de los dos falla y las organizaciones tienden a colapsar. Esa es una realidad que tenemos. Y por eso estamos constantemente mirando cómo tener sostenibilidad eléctrica, cómo lograr sostenibilidad de conectividad y crear más formas y modelos de conectividad redundante para que tengamos acceso a los servicios de Internet, a los servicios de la nube, etcétera, etcétera. Entonces, hay una línea muy delgada entre la amplificación cognitiva, en la que se empodera el individuo para utilizar adecuadamente las tecnologías y la dependencia tecnológica en la que se atrofian las capacidades del individuo, en especial las capacidades mentales fundamentales. Entonces, allí tenemos que equilibrar esos elementos y va a ser muy importante comprender que en la medida en que nosotros seamos capaces de amplificar cognitivamente nuestras capacidades, nuestro potencial como seres humanos, nuestra capacidad profesional va a mejorar y no al revés.
De hecho, mal utilizada la inteligencia artificial no produce potencialidades de aprendizaje o de inteligencia híbrida, sino más bien produce atrofiamiento eh, cognitivo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hablo particularmente de pronto para entornos educativos, sobre todo con niños y jóvenes, donde ponerles o llevarles al uso de inteligencias artificiales sin hacerles una adecuada formación, un aprestamiento del conocimiento y una adecuada formación ética puede estar generando, en vez de oportunidades, problemas muy complejos en el aprendizaje. La privacidad cognitiva, otro desafío y otra consideración ética. ¿Cuándo y cómo se da la protección de datos sobre procesos mentales propios de nosotros como seres humanos? Allí hay una discusión muy seria y no hablo solo de la privacidad cognitiva, también está en discusión la privacidad de los datos de nosotros como ciudadanos, la privacidad de la información de las organizaciones. Este es un elemento en el que hay que encontrar balances, identificar y tener un sentido unos criterios organizacionales muy bien construidos para el manejo adecuado de estos elementos. Sesgos algorítmicos y responsabilidad es otro desafío ético. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial no solo reflejan, sino que pueden amplificar sesgos existentes a nivel de datos históricos, de género, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar con mucha conciencia y con mucho sentido ético para que estas tecnologías con las que apoyamos nuestras organizaciones y nuestro desarrollo profesional puedan estar, no queden permeadas por esos sesgos históricos, sociales, sino y que perpetúen desigualdades. Ese es un elemento y un equilibrio que tenemos, de ahí la necesidad que tienen o que se está trabajando con muchos gobiernos, muchas instituciones de crear unas guías orientadoras del uso de la inteligencia artificial a nivel corporativo, a nivel de país, a nivel de instituciones educativas. Entonces, ese es un elemento que hay que tener presente allí. Otro elemento importante es la responsabilidad compartida. Eh, no le podemos echar la culpa a la inteligencia artificial de nuestra falta de monitoreo, control, supervisión y seguimiento a lo que sucede. La responsabilidad sobre los sistemas de inteligencia artificial debe distribuirse a lo largo de toda la cadena de desarrollo, implementación y uso. Entonces, tenemos que desarrollar modelos de inteligencia artificial, ya sean personales o corporativos, que desde el momento mismo de su concepción, de su desarrollo, tengan y sean conscientes de las responsabilidades que implican. Entonces, eso es un elemento que hay que tener cuenta. Finalmente, y dejo ahí esos dos QRs para que quienes quieran los exploren, y es el impacto de la inteligencia artificial sobre los empleos. Y tengamos en cuenta que la doctora Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional el año pasado, hacía un análisis y indicaba que el 40% de los empleos se está viendo afectado por la inteligencia artificial. Y en muchos de los casos, esos empleos, esa afectación no es que cambie la forma como trabajan las personas, sino que puede ser suprimido en los empleos a través de inteligencias artificiales que logran automatizar o reemplazar la participación humana en ciertos procesos. Ese es un elemento que hay que mirar con lupa a nivel organizacional, porque si bien hay bondades en la integración de la inteligencia híbrida en las corporaciones y organizaciones, debe haber un equilibrio de los riesgos de eficiencia frente a las preocupaciones de las seguridades laborales de los ciudadanos.
hay un estudio desarrollado por los propios creadores de OpenAI en los que muestran y hacen un análisis muy interesante de los riesgos por profesiones o por profesiones, la susceptibilidad de que las profesiones sean o no reemplazadas por modelos de inteligencia artificial. Bien vale la pena analizar ese estudio, reconocerlo, y hago un llamado particularmente a las universidades e instituciones educativas para que revisemos cómo vamos a empoderar y a formar a esos nuevos profesionales que deben integrar la inteligencia artificial a su día a día profesional, porque lo dijo hace poco un estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey en su observatorio para la educación, y es que la inteligencia artificial no reemplazará a los profesionales siempre y cuando los profesionales sean capaces de integrar esas tecnologías de inteligencia artificial a su quehacer profesional. Luego, eso implica que tenemos que repensar currículos, repensar la forma como formamos a los profesionales de hoy y del mañana para que integren y adapten, por ejemplo, conceptos tan interesantes como el que hoy estamos hablando de la inteligencia híbrida. Entonces dejo allí esos elementos. Y en aras de plantear eso, entonces hago una pregunta y la dejo allí para todos ustedes, y es que yo soy de formación ingeniero de sistemas y he trabajado mucho con programas educativos de incorporación de tecnologías digitales, ya sea formando ingenieros y programadores, o también trabajando con profesores para la integración de las tecnologías digitales en los ambientes educativos. Y entonces es muy común hablar de las competencias digitales del profesional del siglo XXI, hablamos de las competencias digitales de los profesores del siglo XXI, y hablamos también de las competencias digitales del ciudadano del siglo XXI. Y entre esos elementos que hemos venido analizando, entonces ha surgido una nueva competencia digital en este siglo, aparte de las que ya tenemos. ¿Se han preguntado ustedes cuál es? Y la pregunta más compleja, ¿la estamos desarrollando cada uno de nosotros? Vamos a verla. A esa competencia, aunque es un término que pronto a muchos profesionales no les va a gustar, porque como que casa la competencia como con una línea de formación, la llamamos en inglés prompt engineering, en español ingeniería de prompts. Y es una habilidad que debemos desarrollar todos. En el slide que están viendo, yo la defino y la estructuramos como una disciplina enfocada a potenciar el uso de modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial mediante el diseño de pruebas de frases centradas y construcción de lo que llamamos prompts o información para aprovechar el uso de las tecnologías. ¿Cuál es su objetivo? Que podamos encontrar rutas mucho más precisas, mucho más concretas y modelos mucho más precisos para la hora de utilizar los modelos de inteligencia artificial generativa. Pero en ese elemento y en ese estudio hemos empezado a encontrar que cuando hablamos de prompt engineering, entonces salen todo este tipo de prompts que ven al lado izquierdo: prompts estáticos, modelos y chat, de chat ML, prompts contextualizados,
prompt de descomposición, plantillas de prompts, pipeline, tubos o canales de prompts, chaining prompts, agentes inteligentes, etcétera, etcétera. La gran elemento que yo quiero allí plantear es momento en el que todo profesional, toda organización también empiece a trabajar en esta ingeniería de prompts ajustada a las necesidades de su campo profesional. Es momento que aprendamos esos modelos, esas metodologías, esas formas de aprender a utilizar adecuada y éticamente las tecnologías de inteligencia artificial. Por eso se denomina una competencia más de la inteligencia artificial de las competencias digitales, la ingeniería de prompts. Si no sabemos utilizar, preguntar y crear elementos, de crear agentes o como en algunos modelos, crear asistentes de inteligencia artificial, pues no vamos a potenciar nuestra capacidad de inteligencia híbrida. Luego es un llamado y una invitación a que esta habilidad le pongamos en el escenario académico, en el escenario corporativo. Entonces, es una invitación a que podamos mirar eso. Dentro de ese modelo o ese elemento importante, ¿cuáles serían esas competencias claves para lograr la inteligencia híbrida? Las hemos organizado en cinco adicional a la de la ingeniería de prompts. Una es la metacognición. Tenemos que aprender a aprender, tenemos que aprender a desaprender y tenemos que aprender a reaprender un conocimiento sobre el propio proceso cognitivo. ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo desaprendo y cómo reaprendo? Que si no estamos y no desarrollamos esa competencia de la metacognición en nuestro día a día profesional, en nuestro día a día corporativo, podemos estar quedándonos un paso atrás en el entorno y en el contexto en el que nos desenvolvemos. Otro elemento interesante es la fluidez algorítmica, pero no solo es la fluidez, no es la fluidez algorítmica de volvernos todos creadores de algoritmos de programación, sino la capacidad interpretativa, la capacidad de estructurar flujos de información, flujos de trabajo, de tal manera que desarrollemos una comprensión intuitiva del razonamiento que hace la inteligencia artificial. En la medida que comprendemos esa fluidez algorítmica con la que funciona mejor las tecnologías de inteligencia artificial, vamos a lograr más y mejores resultados. Esta fluidez algorítmica se correlaciona mucho con la habilidad de lo que llamamos la competencia de ingeniería de prompts. Otro elemento interesante es el pensamiento sistémico. Durante años se ha hablado del pensamiento sistémico, pero a veces el pensamiento sistémico se queda ahí como una teoría. Es momento en el que la capacidad para identificar patrones, conexiones y entender las cosas como un sistema, con un conjunto de entradas, con unos procesos, con unas salidas, y que, un sistema es a la vez parte de otro sistema mucho más grande y así sucesivamente. Eso tiene que irse fortaleciendo organizacional y profesionalmente para poder apropiar mejor la inteligencia híbrida. La inteligencia contextual, la capacidad de adaptarnos ágilmente a entornos cambiantes. Esto lo denominan, ¿no?, algunos autores, sobre todo en el campo de la administración, la adaptación al cambio. Aquí la denominamos la inteligencia contextual. Los entornos son cambiantes, luego debemos tener la capacidad de una adaptación ágil a dichos entornos.
Y finalmente el aprendizaje continuo o el aprendizaje para toda la vida, como también se le conoce. Habilidad para adquirir nuevos conocimientos de forma constante y correlacionada con la metacognición, aprender a aprender, aprender a desaprender y aprender a reaprender para que nuestro rol profesional se mantenga vigente y nuestra capacidad empresarial se mantenga vigente en un mundo que de lo único seguro que estamos es que cambia constantemente, evoluciona o incluso a veces involuciona. Finalmente dejo una pequeña reflexión en esta charla sobre la visión de futuro. Tendencias emergentes. Estamos transitando en lo que denominamos la era de la inteligencia artificial y pasamos de verla como una herramienta a verla como un asistente y hoy como un colaborador. Y tenemos que aprestarnos rápidamente para esa transición. Porque inclusive sucede que aprendo a usar la IA como herramienta y ya me están ya debería de estar usándola como un asistente y ya debería empezar a usarla como un colaborador y eso pasa o sucede en tiempos relativamente muy cortos para nosotros como seres humanos o incluso como organizaciones. Entonces, tenemos que adaptar nuestras capacidades para poder contextualizar, entender las intenciones y nuestra capacidad metacognitiva de tal manera que empoderemos a nuestra organización y nos empoderemos nosotros como profesionales para utilizar la inteligencia artificial como colaborador. Y eso implica cambios, eso implica eh, procesos de reaprendizaje. Competencias para prosperar. Ya lo había dicho en el anterior slide y lo vuelvo a replicar. Las organizaciones, los profesionales prosperarán en la era de la inteligencia híbrida en la medida en que desarrollemos fluidez digital aumentada. Eso es a todos los niveles, en todos los campos del conocimiento y debemos integrar el pensamiento algorítmico con la inteligencia artificial y con la creatividad humana para potenciar nuestras capacidades. So pena de pronto quedar por fuera del escenario profesional, el escenario laboral o inclusive el escenario o los mercados eh, económicos. Entonces, es un reto. Nuestra capacidad para aprender, para desaprender y para reaprender es el valor más eh, clave y presente hoy en día. Harari 2018 lo planteó y ratificamos esos elementos. Tenemos que ser conscientes y asumir la responsabilidad cognitiva que conlleva el que estemos en una era de uso e integración de inteligencias artificiales. Tenemos que potenciar nuestra capacidad profesional y corporativa para que esa inteligencia artificial se convierta en una ventaja competitiva y no en una desventaja como profesionales. Eh, Eso es lo que hoy quería compartir con todos los que están con nosotros. Agradezco a la UIX por este espacio para compartir estos elementos conceptuales y de experiencia. Esto implica talleres, esto implica eh, más webinars prácticos de conocimiento, de uso y desarrollo de estas habilidades que hoy estoy planteando. Simplemente hoy agradezco la oportunidad y abierto a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Si me permite compartir pantalla para comenzar con la ronda de preguntas, por favor. Bien, comenzamos con la primera pregunta del maestro Fernando Reyes. ¿Cómo podría la inteligencia híbrida contribuir a la creación de sistemas más sostenibles y responsables en diferentes industrias? Bueno, es una pregunta difícil de abordar. Yo creo que la inteligencia híbrida nos debe llevar a, a desarrollar una capacidad reflexiva como profesionales y como corporaciones frente a el desarrollo sostenible. De hecho, estamos ahorita participando, y perdón la publicidad que hacemos, pero estamos participando en un reto que se llama Hilando Ciencia, con un proyecto que hemos denominado al interior del grupo de investigación al que pertenezco, hemos denominado TICS y Paz con el Planeta. ¿Y qué hicimos? Trabajamos con y voy a tomar ese ejemplo, trabajamos con estudiantes universitarios y les planteamos un desafío de que pensaran y plantearan cómo podemos reducir la huella de carbono que genera el uso de las tecnologías digitales en el día a día de nuestra vida, ya sea laboral, profesional, educativa. Y lo hicimos con un reto donde el estudiante en un video máximo de 3 minutos nos presentara una idea y lanzamos motivo esa convocatoria y empezaron nuestros estudiantes a generar ideas, a generar formas y empieza uno a ver cómo creativamente se genera. Entonces, claro, ahorita tenemos un alto volumen de videos, un alto volumen de ideas. Ahora tenemos y vamos a utilizar inteligencia artificial para procesar esas ideas y, ¿por qué no?, para generar un set de elementos con cada idea, de tal manera que lo podamos poner en las comunidades educativas y también empresariales. Entonces, eh, las organizaciones y los profesionales tenemos una gran oportunidad de potenciar la creatividad para generar ideas que contribuyan a la reducción de esos impactos ambientales que generan nuestras diferentes empresas. Entonces, una manera también, y lo están haciendo, hace poquito leía unos casos interesantes que están desarrollando en Corea, en Alemania, y es que con asistidos de herramientas de inteligencia artificial están explorando e investigando la generación de materiales, de nuevos materiales que sean mucho más amigables con el planeta, que tengan una mayor sostenibilidad. Entonces, creo que allí es donde empieza la capacidad de nosotros como profesionales para que, integrando la inteligencia artificial, podamos empezar a procesar mayores volúmenes de información y encontrar nuevas materiales, nuevas formas, nuevas tecnologías que permitan en un futuro cercano obtener un desarrollo sostenible mucho más avanzado y menos, y que dejemos menos huella de carbono, menos huella hídrica en lo que hacemos como empresas. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de José Eduardo. Si quisiera iniciar a incorporar las IAs en una organización, ¿por dónde recomendaría que iniciara tanto en el ámbito de adquirir conocimiento como de aplicarlo en la organización? Yo les sugeriría, y allí lo planteé en la metodología para implementación, la primera recomendación que les haría es, primero, hagan un análisis y un diagnóstico para determinar en qué campos dentro de su organización podría estratégicamente la inteligencia artificial potenciar sus capacidades.
analicen ese mapa de flujo de trabajo que tienen, miren e identifiquen en dónde se puede empezar a incorporar. Identifiquen obviamente el equipo humano que participa de ese flujo o de ese mapeo de flujos de esos procesos, acciones, actividades o procedimientos organizacionales. Capacítenlos, identifiquen las herramientas de inteligencia artificial que pueden ser utilizadas y empiecen una adaptación, una implementación adaptativa e iterativa. Yo no recomiendo hacer saltos bruscos de una sola. Recomiendo que la implementación de la inteligencia artificial, de la inteligencia híbrida, se haga gradualmente y se hagan unos elementos. Además, ¿por qué? Porque quizás muchas de las herramientas o modelos de inteligencia artificial que las organizaciones utilicen, en muchos de los casos no van a funcionar los modelos gratuitos. Tendrán que de pronto adquirir un modelo de inteligencia o una herramienta de inteligencia artificial paga. Entonces, también hay que planificar muy bien ese coste que traería esa integración, ese costo que traería la capacitación del equipo humano que va a participar y esos procesos. Entonces, allí hay una metodología y la recomendación es que lo hagan y lo otro, no lo hagan solos, busquen apoyo de alguna empresa, algún profesional que tenga experticia y conocimiento para que les acompañe en el respectivo proceso. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de José Benjamín. Me gustaría saber dónde puedo aprender más sobre los prompts para ajustarme a las nuevas perspectivas de la IA. Bueno, yo no sé, licenciada Sara, si se podría llevar en caso, pero, o sea, porque en estos momentos aquí no tengo mi set de servicios, pero eh, en la misma internet, si usted busca cursos de ingeniería de prompts, va a encontrarlos y encuentra cursos abiertos, encuentra cursos pagos, encuentra en la misma nube, en la misma web, vamos a encontrar eh, formas de iniciarnos en ese proceso. Ya si requerimos un modelo más especializado para un campo especial de formación, también hay cursos especializados ya de ingeniería de prompts para diseñadores, ingeniería de prompts para biólogos, ingeniería de prompts para... Pero en la web hay bastante oferta de cursos, hay bastantes tutoriales, hay bastantes videos educativos que enseñan y orientan en el campo de la ingeniería de prompts. Muchas gracias, doctor, por aclarar esa duda. La siguiente pregunta de Juan Godofredo. ¿Cómo evitamos que la colaboración se convierta en una forma encubierta de vigilancia o deshumanización del aprendizaje? Yo creo algo y es que para mí el proceso de aprender no se deshumaniza nunca. Eh, Habría que ver qué concepción epistemológica le damos a deshumanización del aprendizaje, porque es que cuando nosotros hablamos de aprender, hablamos o siempre está en el aprendizaje un actor fundamental que es un ser humano. Claro, la inteligencia artificial es una tecnología en la que nosotros entrenamos una tecnología para que aprenda a hacer algo, pero hasta ahí eso es una tecnología de un aprendizaje automático. Pero si hablamos de aprender en el sentido amplio y cognitivo de aprender, el aprendizaje requiere allí actúan seres humanos. Y usualmente aprendemos
porque alguien nos enseña. Quizás de pronto se deshumaniza la enseñanza y ya estamos viendo casos particulares en el que algunas instituciones educativas empiezan a utilizar asistentes de inteligencia artificial para reemplazar algunos campos de aprendizaje o de enseñanza. Esto pienso yo que debe planificarse muy bien. Yo creo que el rol del docente nunca va a desaparecer y por el contrario, el rol del aprendizaje o el del que aprende cada vez es mucho más relevante y más vigente y necesitamos crear una sinergia para que estos procesos continúen desarrollándose. No todos los seres humanos tenemos un aprendizaje autónomo plenamente desarrollado, necesitamos de profesores que nos guíen, nos orienten. Lo que sí creo es que los profesores tenemos que adaptarnos para hacer un mejor y un adecuado uso de estas tecnologías de inteligencia artificial para potenciar la calidad de los procesos de enseñanza, para potenciar la capacidad de las posibilidades de personalizar el aprendizaje y de llegar de una mejor manera a nuestros estudiantes para que todos tengan la oportunidad de aprender. Entonces creo que allí tenemos una gran oportunidad y yo lo veo más una oportunidad que una dificultad. Dependerá es de la actitud con la que cada profesional, ya sea maestro o cada ser humano que aprende, tenga frente al uso de las tecnologías. Yo recuerdo hace muchos años que cuando hablábamos de las TIC, vistas como las TIC tradicionales, se hablaba también algo similar, que se iba a deshumanizar la educación, que los profesores nos iban a reemplazar las TIC y han pasado muchos años y todavía no ha sucedido ni va a suceder. Pienso que aquí lo que vamos a tener es asistentes de inteligencia artificial que potencian la orientación y se vuelven un apoyo para los maestros y una guía orientadora para nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Nadia. En función de su experiencia, ¿cómo podría evolucionar la pedagogía para fomentar a los estudiantes para que sepan colaborar, complementar y potenciar sus capacidades con sistemas de inteligencia híbrida desde la ética y el pensamiento crítico? Bueno, excelente pregunta. Eh, yo particularmente formo parte de grupos de investigación que estudiamos cómo potenciar el aprendizaje incorporando tecnologías digitales. Y un elemento fundamental que hemos visto es eh, que se haga una adecuada capacitación en el uso de la tecnología, en el uso de las herramientas, en el que se refuerce el sentido y el valor y la responsabilidad ética de utilizar las herramientas tecnológicas, en el que se cree conciencia de la necesidad de respetar la propiedad intelectual, los derechos de autor, o sea, y en el que se potencie el pensamiento crítico en el desarrollo formativo. Hay un elemento circunstancial clave y es que con las tecnologías de inteligencia artificial que hoy tenemos, los profesores tenemos que cambiar la forma como evaluamos, porque muchos de los productos que solicitábamos como evidencia del aprendizaje, hay herramientas de inteligencia artificial que los hacen de manera ágil. Lo que pasa es que los estudiantes a veces no saben usar los prompts de manera adecuada. Luego, lo que tenemos que empezar a pensar y trabajar fuertemente los profesores es que tenemos que repensar la forma como se enseña, cómo se aprende y cómo se evalúa el proceso de aprendizaje. Y eso implica que tenemos que desarrollar, desaprender, reaprender nuestro rol como docentes. El aprendizaje colaborativo creo que en estos momentos con las tecnologías digitales que hay disponibles, el aprendizaje colaborativo
es mucho más factible desarrollarlo y mucho más ágil poder evidenciar la participación de todos los actores en ese aprendizaje colaborativo cuando creamos esos equipos de trabajo colaborativo. La cuestión es identificar qué herramientas, definir muy bien y planificar muy bien y poder hacer un adecuado seguimiento de los procesos formativos. Y en eso las herramientas de inteligencia artificial nos dan una ayuda muy interesante a todos los maestros. Muchas gracias, doctor. Y como última pregunta de Álvaro, ¿cree posible regular la IA? La automatización para obtener ganancias de manera salvaje en las empresas, los empleos se pierden, aún sabiendo que la IA tiene errores, la IA generativa nos da oportunidades, pero la automatización nos reemplaza. Eh, Profesor Álvaro o Álvaro, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Es uno de los grandes desafíos corporativos. Yo creo que en eso la UNESCO y las grandes instituciones que trascienden lo gubernamental, lo estatal, deben ser actores mucho más fuertes en buscar generar el equilibrio en el que la IA no se vea solo como ese meganegocio que facilita en un modelo un tanto capitalista que va por ganancias. Creo que tiene que haber un equilibrio y una balanza. Tenemos que ser, lo otro que me parece fundamental para lograr eso es que cada vez hayan más profesionales, más corporaciones investigando y desarrollando tecnologías de inteligencia artificial, de tal manera que no se monopolice el acceso a la inteligencia artificial, sino que las universidades, los institutos de investigación, las empresas en sus diferentes campos puedan investigar y generar tecnologías de inteligencia artificial de tal manera que al final no se quede esto en solo unos cuantos administradores de las tecnologías. Creo que en la medida en que se abra la capacidad de generar y producir inteligencia artificial a muchos profesionales, a muchas organizaciones, limitamos que que la inteligencia artificial se convierta solo en una herramienta para automatizar que tras las ganancias. Entonces, creo allí que hay un elemento y una responsabilidad de todos en empoderarnos y no darle la espalda. Lo peor que puede suceder, estimados eh, colegas, es que le demos la espalda a la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial llegó y como se vislumbra, se queda. La cuestión es si nosotros, como instituciones educativas, vamos a afrontarla para preparar a esos profesionales para que apropien esa IA en su ámbito profesional, a las organizaciones para que la apropiemos para sacar la ventaja competitiva que nos puede generar la inteligencia artificial y lograr un equilibrio entre empleabilidad, entre uso ético de la inteligencia artificial, ganancias de las organizaciones. Suena un poco como una ilusión, como un sueño, pero yo creo que en esto tenemos que participar activamente todos. Y yo siempre he pensado que las tecnologías digitales tienen mucho más eh, elementos positivos que transforman que elementos negativos. Así que miremoslo con esa actitud de proyección positiva y preparémonos y preparemos a nuestros futuros profesionales para integrar estas tecnologías y empoderarse y ser mejores profesionales. Gracias. Muchas gracias, doctor, por responder las dudas. Intentamos contestar las preguntas
las más que, o sea, la máxima cantidad que pudimos, pero son muchas. Por cuestión de tiempo vamos a tener que cortar acá la ronda de preguntas. Y antes de finalizar, queremos invitarlos a conocer más sobre nuestros próximos eventos en la página wix.edu.mex, comunidad Wix Red Alumni, o escaneando el código QR de pantalla. El certificado de participación llega en un plazo de 5 a 10 días hábiles mediante un correo electrónico con el certificado y la grabación de la conferencia. Si necesitara un duplicado o la corrección de los datos en su certificado, pueden solicitarlo al correo que sale en pantalla o escaneando el código QR. Muchas gracias a todos por participar y muchas gracias a usted, doctor Ariel, por compartir sus conocimientos. Esperamos verlo pronto en alguna otra oportunidad, otra conferencia. No, muchísimas gracias para todos los asistentes, para ti, licenciada Sara, y para la Universidad de Investigación e Innovación de México por esta oportunidad. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego.